Amigos, hello, espero que estén todos súper bien. Esto es el Dream Lab y yo soy Caro Gómez, su host. Ay amigos, qué felicidad, ya en nuestro primer capítulo de la segunda temporada con invitada. Antes de mostrárselas, como siempre hago, les voy a dar un poquito de contexto. A esta invitada yo supe que existía por redes, o sea, yo supe de su existencia y como de lo que hacía por redes, como casi todo. Yo les he contado que para mí las redes son full fuente de inspiración y lo que me interesa lo voy guardando. Entonces yo la guardé por ahí y en un momento yo quise como experimentar qué era como tener una cita de tarot, de astrología, y pedí la cita con ella. Tuve la oportunidad de conocerla porque tuvimos la cita presencial y la verdad que me encantó porque me sentí demasiado cómoda y es como de una vibra así demasiado parchada, pues como demasiado coherente como con como ven ustedes que soy. Entonces quedamos como en contacto, he ido muchas veces, me encanta lo que hace y cómo lo hace, así que por eso quise traerla para hablar de este tema. Aquí se las presento. Estefa, hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Bueno, cuéntanos un poquito por favor de quién eres, preséntate. Ok, listo. Mi nombre es Estefanía Pérez. Hace muchos años me dicen Pepa, por eso el proyecto se llama La Pepa Cósmica. Tengo 34 primaveras. Me encanta. Soy mamá de una niña de 13 años. Y hace muchos años me dedico tanto al tarot como a la astrología y creo fielmente que son herramientas que sirvan para el autoconocimiento. Me encanta. Bueno, ya vamos a empezar a profundizar en eso, pero obviamente en honor al tema de la temporada, Estefa, me gustaría que empezaras contándome cuál es tu sueño más grande vuelto realidad. Ser una mujer independiente. Increíble, conciso y concreto, lo tienes clarísimo. Sí, fue muy difícil para mí. Desde pequeña tuve momentos súper complejos de mi vida y familiares y siempre tuve como claro que yo iba a ser una mujer independiente. Sí, tristemente es como la que resuelve, sí, soy la que resuelve, pero veo, por ejemplo, en las amigas, en los socios, en los aliados estratégicos, en mi pareja, esa fuerza para yo crecer. Pero no como una dependencia, sino como para hacerme más fuerte. Y obviamente al estar yo enraizada, pues les ayuda a ellos un montón. Pero sí, siempre quise ser una mujer independiente. Me encanta. ¿Y te imaginaste que ibas a ser independiente por medio del tarot y la astrología? Jamás. Nunca tuve, aunque siempre tuve como una sensibilidad particular con estas cosas místicas, por decirlo de alguna manera, nunca lo vi como un negocio. Okay. Fue muchos años después que tuve la oportunidad de trabajar en una empresa donde nos dedicábamos a algo similar con el modelo de negocio, a crear modelos de negocio, fue que yo empecé a decir como, ok, tal vez esto podría llegar a ser una fuente de ingreso para mí, porque yo en ese momento lo hacía, pero era como a mis amigos, debajo de Típico. cuerda, nada como muy estructurado, hasta que yo dije, bueno, tal vez en algún momento se dará. Y eso se dio, pero fue como con el tiempo, nunca fue como viéndolo con esa perspectiva. Pero ¿cómo es lo de la empresa? O sea, era una empresa dedicada a... Yo era asistente administrativa en una empresa que hacía branding, packaging y business design thinking. Okay, entonces nosotros lo que hacíamos era ayudarle a los clientes a estructurar sus ideas de modelo de negocio con sus productos y sus servicios, también con las otras herramientas pues de diseño. Okay. Entonces al yo estar ahí empecé a conocer cómo era que uno diseñaba un modelo de negocio. Nunca lo estudié, de hecho tengo una gran amiga que se llama Aleja. Alejita, si estás viendo esto, te amo. Ella fue la persona que me ayudó a consolidar a la Pepa Cósmica como un modelo de negocio. Okay. Que eso es algo que la gente no entiende y no conoce cuando está emprendiendo. Ok, ya entiendo. Entonces, bueno, lo del modelo de negocio fue por tu experiencia en esa empresa y tenías la afinidad como con todo el tema místico, pero entonces, ¿cómo te introdujiste exactamente como a decir, listo, entonces, no sé, voy a montar un modelo de negocio con mis lecturas de tarot, por decir algo? Porque uno tiene afinidad con muchas cosas, pero para uno decir, voy a volver esto un modelo de negocio, pues sí, ¿cómo fue la conexión? Claro, es que son muchas vertientes, pero bueno, hay algo particular y es que yo ya estaba cansadísima de trabajar para los demás. Me identifico demasiado, sí. Era como, o sea, no porque, es más, a mí me fascina trabajar en equipo. Yo tengo el sol en la casa 11. En otro episodio les voy a contar eso que significa en la astrología.
pero soy demasiado dada a trabajar en equipo, o sea, me encanta y me siento súper plena con el equipo. Uy, pero yo ya estaba cansada. ¿Puedo hablar explícitamente? Sí, claro. Yo ya estaba cansada de ayudar a crecer los proyectos y las cuentas bancarias de las empresas y no la mía. Y yo como que, no, a ver, obviamente se necesita mucha persistencia, mucha disciplina, hay momentos supremamente de crisis, caóticos, incluso ni siquiera tiene que ver a veces con el dinero, es como crisis interna. Pero yo dije, no, yo tengo que ser capaz de estructurar esto porque vi la necesidad, sentía la necesidad desde el 2018 quería lanzar el proyecto, pero estaba en una empresa donde tenía demasiado trabajo y como que mi tiempo de descanso es sagrado. Sí. Desde siempre. Entonces yo dije, no, o sea, yo tengo que buscar la manera. Hasta que llegó un punto en que la gente me llamaba y me decía, necesito que me atiendas, es que tu teléfono me lo dio fulano, de fulano, fulano. Entonces en la hora del almuerzo yo me iba, algunas veces incluso en hora laboral, me iba para el baño con mi mazo de tarot. Al baño literal. Y le tiraba las cartas a la gente y así empecé a ganar 20,000 pesos, 30,000 pesos, hasta que yo dije, no, si yo quiero de verdad que esto sea una forma en la que yo pueda vivir más conscientemente, tenga tiempo para mi familia, porque mi hija es muy importante para mí, y demás, yo necesito estructurarlo muy bien. Total, pero entonces tú ya tenías consultas independientes cuando estabas en la empresa, o sea, no fue como que dejaste la empresa y empezaste las consultas. No, recuerdo que en una conferencia de Sara Betancourt, en el 2019, creo que fue, si de pronto me equivoco, me perdonan, en EAFIT, ella decía, tú tienes que empezar. Cuando tú empiezas hoy, de aquí a un año, tú ya llevas un año recorrido, pero cuando tú ni siquiera has empezado, va a ser un año perdido. Y a mí se me quedó eso, o sea, tatuado en la mente. Y yo dije, no, es verdad, ya en eso ya existía la Pepa Cósmica. Sino que todavía el proyecto estaba muy pequeño. Pero yo dije, no, definitivamente tengo que darle protagonismo, yo tengo que darle fuerza. Y era algo súper curioso porque cada vez había más gente, hasta que yo dije, no, o sea, o me dedico a la empresa o me dedico a mi proyecto. Sí. Porque ya era un viernes 10 de la noche y yo todavía atendiendo gente y yo dije, esto no es calidad de vida. Si yo estoy pidiendo calidad de vida para mi familia y para mí y poder tener como esa dirección creativa, tomar esas decisiones como de poder grandes, pues yo tengo que, esta es la primera decisión a la que me tengo que enfrentar. Y un consejo que yo le doy frecuentemente a mis consultantes, a mis amigas, lo hablo en redes y todo, es como que si tú quieres emprender, no sigas el impulso de emprender por emprender, porque todos hemos pasado por esa etapa. Es como, prepárate financieramente, haz una proyección de esto y así, con toda la honestidad del caso, pues puedas decir, voy a tomar estas decisiones. Y yo sé obviamente que el podcast es de tarot, pero hay que entender un poco también como estas perspectivas que es tan importante a la hora de uno buscar guía. No, total, no te sientas cuidada de hablar de esos temas porque igual la temporada está completamente enfocada a cumplir nuestros sueños, a educarnos para eso, entonces cero grave. Listo. Pero bueno, entonces ahora teniendo eso en cuenta, ya se sabe que obviamente el protagonista de este capítulo, como decía Estefa, es el tarot. En otro capítulo será la astrología, como dice Estefa, se entrelazan, pero va a ser el tarot. Entonces, por favor, cuéntanos para los que tal vez somos, yo no me considero, entonces para los que son un poquito más ignorantes en el tema o no conocen, ¿qué es el tarot? Bueno, hay miles de historias. Empecemos por algo fantástico y es que el tarot es una herramienta de dominio popular. O sea, todos tenemos, si tú quieres en tu casa sacar una versión del tarot, puedes hacerlo sin ningún problema, porque esto es como propiedad intelectual de la humanidad. Es una cosa súper loca. Y pues básicamente es una estructura de cartas, que es un grupo de 78 cartas, que se dividen en 22 arcanos mayores, que van del 0 hasta el 21, y 56 arcanos menores, divididos en 4 grupos, oros, bastos, espadas y copas,
cada uno de estas palos o de estas pintas están relacionadas a un elemento, ya sea fuego, aire, tierra o agua. Y lo que hacemos a través del tarot es entender una simbología que nos lleva a traducir un mensaje para ti. Ok. Siempre recibes una información, algunas veces es fácil digerir, otras veces no tanto. O sea, esto no es color de rosa como lo pintan todo el tiempo en ciertas redes sociales. Esto es una vaina que cuando tú lo tomas con la seriedad del caso, o sea, es para tomar decisiones importantes y sobre todo conscientes. Entonces, ese tarot es ese el lenguaje simbólico tan importante que uno aprende a conocer con el tiempo, con la práctica, y se va dando cuenta también que a medida que tú vas creciendo como persona, esa perspectiva y esa visión se amplía. Ok, me llama la atención mucho lo que dices de que uno en su casa, si quiere, se puede sacar la carta, Total, esto es como una Biblia, o sea, esto es un diccionario energético. Ok. Es muy fácil, realmente es súper fácil. Yo tengo mucho contenido como para que la gente pueda aprender a entender como ciertas cartas. Siempre recomiendo como que si estás empezando y te llama la atención, o es que en mi casa son muy católicos y esto lo ven mal, pero tú quieres aprender, como que puedas hacerlo sin ningún problema y dejándote como guiar por tu intuición un poco. Te lo pregunto porque yo he visto que obviamente tú también has recibido pues una educación, certificaciones y todo eso, entonces uno dice como, ay, así si yo sin saber me puedo sacar una carta y lo que me diga yo voy a saber que es verídico, pues, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, no tiene una ciencia. A ver, de hecho es una mancia. Es Mancia, es ok. una mancia. Ok, ok. Lo que pasa es que ciencia data, obviamente, data mucho de la historia, que la tiene claramente, pero como no tiene una raíz 100% específica, se debe netamente, es como al manejo de la herramienta. Por eso se le dice mancia, que viene de manos. En la relación de las manos con el tarot. Ay, ok, entiendo. Entonces, en este ejercicio, cualquier persona puede tener su mazo y usarlo. También recomiendo mucho como los oráculos. Esta vez no traje, se me pasó, perdón. Que sí son como cartas aleatorias que tú puedas utilizar para ese momento o crítico o de luz, o incluso ese momento de paz, y para hacer que ese momento de paz permanezca más tiempo. Ok, listo de una. Entonces, hablando de eso, cuéntame cómo todo el uso del tarot o la relación que tienes con él, o tú que has visto como con tus consultantes, que el tarot puede ser una herramienta para tú poder orientarte a cumplir tus sueños o a cumplir tus metas. Qué buena pregunta. La respuesta debe ser todavía mejor. Huepucha. Empecemos por una cosa, y es que para nosotros empezar a trabajar en nuestro autoconocimiento, tenemos que dejar de decir mentiras. ¿A nosotros mismos? Sí, claro. En primera instancia es a nosotros, y luego eso se va a traducir. Porque uno muchas veces, como en esa búsqueda de ese ideal, de esa proyección, de ese éxito, de esa alegría, como ustedes lo quieran llamar, se hacen muchos pajazos mentales. Es que mi vida es maravillosa. Entonces, así como está la dismorfia corporal, yo le llamo dismorfia de conciencia. Okay. Que creemos que tenemos una conciencia moldeada de cierta manera, y mentiras, que realmente es a donde queremos llegar. Entonces, como decía nuestra reina Rihanna, gracias Beyoncé, fake it until you make it. Y es como, sí, pero no. Aquí es como, vamos a intentar hablarnos con la verdad, y eso es lo que hace el tarot. El tarot no te dice lo que tú quieres escuchar. Yo no te voy a traducir el mensaje que tú quieres recibir. Es lo que necesitas para tu vida y para ese autoconocimiento. Entonces, no puede haber equivocación ahí. O sea, él te tira las verdades en la cara como necesitas escucharlas. Te cachetea. Además, yo tengo una forma, trato de ser muy respetuosa, muy empática, obviamente, pero también como cuando tengo la confianza, y tú lo sabes, es como que
marica, despierte, o sea, usted la está cagando mal, o sea, estás haciendo lo que no tienes que hacer, cuánto más tienes que vivir la misma situación para darte cuenta que ese no es el camino. Interrumpiéndote un poquito, lo que yo les decía que a mí me encantó ya como hizo la consulta, es que me gustó mucho pues que uno le hablen así como tan parchado, como ahí, como gorda, ¿qué estás haciendo? Por eso les decía que conecté mucho como con su manera de hacerlo, porque es muy bacano sentirlo como una conversación, pues así como de, mira, esto nos está diciendo esto, tal cosa, tal otra, como algo muy cercano, y eso me parece muy chévere. Pero créeme que con todo el mundo no fluye igual. Okay. Hay consultantes más experimentados o personas mayores o incluso personas más jóvenes que les gusta mantener como su distancia, y yo trato de ser súper profesional. Obviamente, que no se vaya como a de pronto malinterpretar que por estar, por hablarlo parchado, no sé qué, de pronto no es lo suficientemente responsable. No, aquí chismoseamos con toda la responsabilidad del caso. Súper, no, excelente, lo más importante es eso. Ay, pero bueno, listo. Entonces, con eso que me dijiste, pasando a la parte del autoconocimiento, entonces, sí. Si el tarot precisamente nos tira a nosotros las verdades en la cara, ¿cómo nos favorece precisamente en ese proceso de autoconocernos para poder continuar con ese proceso que él mismo nos muestra? Hay algo fundamental en estos procesos de autoconocimiento, y es entender yo para qué soy buena, yo qué hago bien, y eso cómo lo puedo elevar a que logre los objetivos que yo tengo para mí. Pero hay que empezar desde el ser, ¿sí? Hay gente que dice que uno nace, otros dicen que se hace. Yo siento que es una mezcla de muchas cosas. Total. Porque querer no siempre es poder. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros dependemos mucho de nuestro contexto. Yo quiero, un ejemplo, una persona de bajos recursos, yo quiero salir de la pobreza, ¿cierto? Pero resulta que tu contexto no te lo da, las oportunidades no llegan, tú no tienes la vocación para buscar esas oportunidades. Entonces, no siempre querer es poder. Entonces, cuando yo con estas herramientas empiezo a trabajar y a entender cómo sacar provecho o aprovechar más mis habilidades, empiezo a tener una coherencia conmigo mismo. Aquí no se trata de que yo quiero ser mejor que fulana, no, una cosa es la inspiración y otra cosa es cuando vos te metes pues en esa película en que la tengo que superar. También tiene que ver mucho con lo que decíamos pues de no decirnos mentiras a nosotras mismas, y me parece un tercer punto acá importantísimo, y es como entender el momento y el ciclo de la vida en la que tú te encuentras para lograr cosas. Mira, yo tengo una niña de 13 años, acaba de cumplir el fin de semana 13 años. Ya estoy casada, pero me voy a casar en noviembre. ¡Qué emoción! Eso es primicia. Pero entonces yo me pongo, en algún momento de mi proceso personal, analizaba y miraba a amigas y colegas, y yo decía, pucha, es que yo no me la paso viajando por el mundo, es que no me he comprado un carro, XYZ. Así que yo dije, esos son mis deseos humanos, carnales, y que está perfectamente bien, porque somos humanos. Pero cuando yo entiendo que, pucha, es que, pues, ese es el momento de mi amiga, ese es el momento de mi colega, mi momento está en otra cosa enfocada, eventualmente, pues, yo también voy a poder cumplir sueños que ellas y yo compartimos. Pero, por ejemplo, yo soy mamá, ellas no son mamá. Ok. Y somos contemporáneas en edad. Entonces es como que, pucha, cuando yo entiendo mi camino y entiendo lo que yo he venido recorriendo por encima de la amiga, del ejemplo, es que quiero ser como Kim Kardashian y no me ha dado todavía, pues no pierdas la fe. ¿Sí? Total. Pero sí es un tema de entender esos ciclos de la persona para poder proyectarlo también de manera coherente. Pero entonces yo te iba a preguntar eso con el ejemplo que dijiste de que no siempre el querer es poder. ¿Tú crees que entonces cuando uno hace uso de este tipo de herramientas que a uno le permiten conocerse más y saber en qué circunstancias está, que uno en alguna otra medida más adelante puede llegar a poder? Sí, yo creo que todos los seres humanos podemos lo que queramos. Pero tenemos que entender que para poder hay que hacer unos sacrificios. ¿Qué pasa con el tarot? El tarot lo que hace es ayudarte a ti a proyectarte en ese proyecto, en ese trabajo, en esa meta, empezando siempre desde el ser. Es decir, lo que tiene Carolina en su ADN cósmico, místico, como lo queramos llamar,
para potenciarlo en caso de que ya lo tengas o para trabajarlo y que aparezca si no tenemos esas habilidades. Pero sí siempre se puede, siempre se puede. Lo que pasa es que hay otro punto, y me voy a adelantar, no sé, nosotras somos muy parlanchines. Sí, somos. Nuestras citas duran horas. No, y más con este tema que de verdad lo que te digo me encanta, a mí me encanta. ¿Me puedes hablar horas de él y yo? Así. Hay una cosa importantísima en estos procesos, Carito, y a los que nos están viendo y escuchando, es que cuando yo comprendo de alguna u otra manera que hay un deseo que hay en mi corazón y yo lo quiero trabajar, y el tarot me dice, ve, Caro, no lo hagas por la derecha, por esto y esto y esto, pero yo como Carolina elijo irme por la izquierda. Esa elección me está llevando a mí a un aprendizaje que es indispensable. Así el tarot ya me haya spoileado que era por la derecha. ¿Sí me hago entender? Elabora un poquito. A ver si te cojo bien la idea. Bueno, voy a volverla a decir porque yo a veces me enredo, perdón. Yo voy a una consulta y pregunto si me conviene cambiarme de trabajo. Ok, ¿cierto? Sí. Y el tarot te dice, si te conviene por A, B y C. Listo. Pero cuando tú llegas el lunes a la oficina te das cuenta que hay un montón de cambios dentro de la empresa y que irte, por ejemplo, o renunciar no se vería bien visto. Ok. Y eliges quedarte en la empresa. Ya. Y a los 2 meses te echan. Huepucha, pero es que a mí la Pepa me dijo que yo me podía ir. Pero entonces, ¿qué? ¿Tomé mala decisión? No. Haberte ido por ese lado te llevó a entender, a hacerte más consciente. Y eso es finalmente es el propósito de la herramienta, que tú te hagas más consciente, porque cuando tú te haces más consciente no te dices mentiras. Ok, lo que tú dices, te aconseja irte por un lado o por el otro para vivir procesos que tú tienes que vivir. Ya te entiendo. Ven, con algo que decías ahorita me pareció súper linda la definición que le dabas, y es como que saber, pues lo que decías, como todo lo que hay en tu ADN cósmico y todo eso, y me parece súper lindo porque yo considero, hablando un poquito más de mitos, que muchas personas lo consideran una herramienta única y exclusivamente adivinatoria. ¿Tú dirías que es adivinatoria? Porque yo personalmente, con todo lo que he aprendido contigo y cuando la experimento, Sí. yo no considero que sea así, porque no dice como, pues, no sé, te vas a caer ahorita saliendo de la consulta. Pues no, pero, pues, sí me entiendes, como Sí. que lo tienes muy satanizado por eso. Bueno, empecemos por algo. Y es que porque nosotros tenemos una cultura católica súper arraigada, pero también tenemos la cultura gitana. Okay. Por nuestra descendencia española. Entonces, los gitanos usan la herramienta para adivinar. Ok, ¿Cierto? ya Entonces entiendo. empieza un tire y afloje en temas religiosos y culturales, donde entonces como eso adivina, y si atinas a la adivinación, entonces eso es malo, eso es del diablo, eso es satánico y bla, Sí, bla, bla. sí. Entonces hay que remontarnos a esa parte. El tarot no es adivinatorio. Métanse eso en la cabeza, anótenlo en un post-it, pónganlo en el celular, donde sea. No es adivinatorio, pero sí es predictivo. ¿Cómo así que predictivo? Eso, explícanos la diferencia. Adivinar es simplemente yo ver la carta y decir, Caro, se te va a caer ese vaso en media hora. Eso es adivinar. Yo no tengo la certeza de eso, pero predecir es cuando yo, entendiendo las cartas que te salieron, puedo comprender y proyectar esa energía y te puedo decir a ti, Caro, ve, en cierta cantidad de tiempo o X, Y, Z, vamos a ver que esto se te va a ver manifestado o esto puedes aprovecharlo para otra cosa. Es como una predicción del clima, pues. Sí, sí. Entonces te prepara a ti de alguna manera para algo. No te da el veredicto final. A ver, cabe resaltar algo súper importante en la dinámica del tarot. El tarot te responde de la misma manera en la que tú preguntas. Ejemplo, ¿voy a ser una persona próspera? La pregunta, sí, hay ¿cierto? una pregunta, sí. El tarot, tú sacas las cartas y el tarot te va a responder. Así tal cual. Sí, no y por qué. ¿Será que a mí, empieza la duda o empieza? Entonces, o la pregunta no es muy clara, no es muy concisa.
él inmediatamente te va a dar una respuesta no tan clara y no tan concisa para que tú hagas la deducción. Ok, o sea que tú dirías, no, pues dirías, no, entonces entiendo que hay maneras correctas de interactuar con el tarot cuando tú le preguntas cosas. Sí. Ok. A mí lo que me gusta, y lo hago en las consultas, tú lo sabes, es preguntarle que el consultante me cuente. Me cuente qué lo trae acá, qué quiere saber. Muchas veces es una herramienta terapéutica porque el hecho de conversar ya hace que la persona saque mucha energía de su interior y mucha mierda, es real. Pero es como entender muy bien esa persona qué es lo que quiere saber. Porque yo, ¿para qué te voy a...? Claro, yo les enseño, yo doy muchas opciones en redes, bla, 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 pero hay preguntas y hay situaciones demasiado específicas donde la mejor pregunta es, ¿me están montando cachos, sí o no? ¿Tiene relación con otra persona, sí o no? Es real. ¡Qué dolor! Pero el tarot dice sí y ha pasado varias veces o hace tanto tiempo, como con ciertas características específicas con las que hagamos la pregunta. Entonces eso es lo que yo hago, dejar que la persona me cuente y juntas construimos esas preguntas para hacerlas de manera asertiva. Ok, o sea que tú en cierta medida tú no puedes ir, o sea, si uno va al tarot es porque sí, tiene dudas, pues como una consulta de tarot tiene dudas, pero tú no puedes ir como con una nebulosa en tu cabeza, sino más o menos como con una estructura de lo que tú quieres saber y lo que quieres que te diga para que te pueda dar respuestas certeras. Sí y no. Ok. Porque hay consultantes, están en un momento de crisis laboral, personal, profesional, económica, emocional, que es de las más comunes, y Pepa, no sé qué hacer, necesito que me ayudes, tengo la vida vuelta a un 8, se me cayó todo y tengo un niño pequeño o tengo un perro enfermo o pasan un millón de cosas. El tarot te ayuda porque ese es mi trabajo también, entender y darle forma a esa preocupación tuya para empezar a darte respuestas y direccionar la herramienta. Hay otros que sí ya vienen como con un derrotero de preguntas o de temas en los que quiero revisar y se hace mucho más fácil la conversación. Cuando el consultante está en crisis y es una crisis demasiado emocional porque lloran esto y lo otro, el tarot se vuelve como un poco más terapéutico. Sí. Se vuelve más terapéutico. En cambio, cuando la persona está un poco más calmada, mucho más centrada y es como, no, yo estoy haciendo esto porque necesito una dirección, sí, sigue siendo, obviamente, de crecimiento personal, pero enfocado más a ese objetivo que tú tienes. Ok, pero entonces lo que te entiendo es que es también muy importante que, a ver, si la persona que consulta es consultante, el que hace la consulta, ¿cómo se llama? ¿El consultor? No, en este caso, con el nombre, obviamente, que es o tarotista o astrólogo, porque somos la persona encargada de guiar esa sesión. Ok, entonces a lo que iba es que entonces o sea, el tarotista tiene una responsabilidad muy grande y no te puede decir las cosas de manera súper olímpica, o sea, como que también él tiene el deber como de entender lo que le dices y no de darte respuestas así como sin ningún contexto o ese tipo de cosas. Mira, me encanta lo que estás diciendo, porque yo siento que en Medellín, en Colombia y en el mundo, con todo este como boom de la espiritualidad, del autoconocimiento, del crecimiento personal, hay como un afán en el que, pucha, yo necesito respuestas rápidas. Y los procesos personales no son inmediatos. Yo tengo una frase por ahí en mi Instagram, en la Pepa Cósmica, que dice, la sabiduría es enemiga de la inmediatez. Okay. Entonces, cuando hay mucho afán, bajémosle 2 o 3 a ese afán para que podamos en calma poder recibir la información. Y nosotros como guías, algunos le llaman coach, yo por ejemplo no me considero coach de nada, pues porque la persona más humana soy yo. O sea, yo lloro, me da rabia, yo puteo, o sea, es una realidad. Tomo Coca-Cola, tomaba Coca-Cola. Hace 4 meses dejé la Coca-Cola. Ah, no, excelente. Pero siento como que aquí hay que entender que tenemos una influencia demasiado grande en la vida de las personas. Voy a dejar esto, voy a contar una historia. La semana pasada tuve una cita con un par de esposos, viven en Los Ángeles y se dedican al mundo del entretenimiento con empresas demasiado, o sea, las empresas más grandes de música del mundo. Entonces estaban pensando en mudarse de país, mudarse de estado,
por ciertas decisiones, bla, bla, bla. O sea, yo tengo que tener formación, no únicamente académica, sino experiencia para poder abordar esos temas y guiarlos con responsabilidad, porque hay un karma demasiado grande. Yo todo el tiempo pienso eso. Es como, yo obviamente lo hago por vocación, porque me gusta, porque tengo la experiencia, pero también lo hago porque quiero que la persona tenga éxito en su vida y yo también quiero tener éxito en la mía. Entonces no te voy a decir las cosas porque tú las quieras escuchar, sino con esa responsabilidad, esa empatía del proceso que tú estás viviendo, porque esto que yo te estoy diciendo va a influenciar decisiones muy importantes. Total. Irte de un trabajo o quedarte, terminar una relación o por el contrario luchar, temas de divorcios, temas legales. O sea, es que esta vaina se la puede poner muy profunda. Has escuchado cosas muy densas. Sí. Entonces cuando uno dice, pucha, es que tengo un tema familiar complejísimo y es uno en la mitad, y a veces me ha pasado que yo digo, Dios, ¿cómo abordo esto? ¿Cómo le doy la información a esta persona de manera responsable, sensata? Entonces me pongo como un poco seria también, es como, no, venga, con toda la seriedad del caso, hagámoslo para que también la persona se sienta acompañada de alguna manera. Ok, listo. Ay, me encanta. Bueno, entonces ya pasando pues como igual como en el contexto de la herramienta, quisiera hablar un poquito más de ti con respecto al tarot. Por ejemplo, ¿tú sientes que a ti el tarot te ha ayudado a cumplir sueños propios? Todos. Todos. Los sueños que le pertenecen a Estefanía Pérez desde el 2017, se los acredito todos al tarot y a la astrología. ¿Porque han sido tus labores o porque por medio de ellos has crecido para cumplir tus sueños? Sí. A través de ellos he crecido porque también soy fiel creyente, y yo siempre pongo este ejemplo, y es como que tú no vas a ir a dejarte organizar los dientes de un odontólogo que tiene los dientes feos. Pues. O el entrenador que está gordito. Ay, es como que, amor, eso no. O sea, a otro perro con ese hueso. Entonces, yo soy la muestra viviente de que estas herramientas sí funcionan. Entonces, ¿yo qué hago? Primero las aplico para mí. ¿Yo qué hice con el tarot? Yo estuve 6 años queriendo abrir las puertas a tomar consultas con la gente. 6 años, Caro. Eso es demasiado tiempo. Sí, total. Entonces, cuando lo hice fue porque yo ya había hecho un proceso con la herramienta. Entonces, ya tenía como la seguridad, una experiencia para poderte guiar a ti. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Total. Pero entonces tú le preguntaste al tarot como, bueno, ¿es hora de abrir mis consultas al público? Pues sí, así explícito. Sí, ¿verdad? sí, así, tal cual como lo estás diciendo. Y el tarot todo el tiempo era, sí, lánzate, pero yo tengo una hija, entonces yo soy mamá soltera. Entonces yo decía como que, pero yo tengo que comer, tengo una niña que tengo que alimentar, pues el colegio es muy costoso, o sea, no puedo simplemente como renunciar. Entonces con José, que José es mi pareja, dijimos como, bueno, el proyecto y la idea está buenísima, ya vienes mucho rato trabajando en eso, tú lo quieres hacer, estás buscando esa independencia, entonces ven, no, estructurémonos y hagamos una proyección financiera para hacerlo en 6 meses. Ok. Y yo dije como, bueno, listo, vamos a hacerlo. Eso fue en 2021. Ya llevábamos un año largo con la marca, con el proyecto ya al aire. Pero yo seguía trabajando, pues, donde estaba, pues, en esa agencia. Y fue muy curioso porque en abril yo estaba en una reunión que nos citaron de un cliente de esa empresa en la que yo trabajaba a las 7 de la mañana. Y yo dije, ¿qué putas hago acá en esta reunión? Están hablando un montón de temas que yo no tengo que hacer nada acá. Y obviamente estaba muy aburrida. Estaba contenta con mi trabajo. Yo estaba aburrida como con la metodología. Ok, con la empresa. No con la empresa, con la metodología de trabajo, porque como veníamos de pandemia, todavía estábamos con los rezagos de la pandemia, yo estaba súper agotada, yo empezaba trabajo a las 7 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche. Fue pucha. Y aparte tomaba las consultas, es que fue un año durísimo. Sí. Entonces cogí el mazo, yo siempre en mi escritorio mantengo mazos, oráculos, y saqué una carta y fue la muerte. Y esa muerte fue
que cuando yo saqué la carta eran las 8:30 de la mañana y a las 9:15 ya estaba citando a mi líder de equipo a decirle, Pablo, me voy. ¿Por qué te vas? Porque el tarot me lo dijo. Me voy porque quiero apostársela toda a mi proyecto. Me encanta. Y Pablo, yo lo adoro, somos amigos, trabajamos juntos en otros proyectos aparte. Y él súper lindo me dijo, yo sé que tú no te estás yendo por plata, aunque obviamente si a uno le pagan súper bien, eso lo va a hacer que uno lo piense 2 veces. Sí, total. Él me dijo, pero yo sé que lo tuyo no es de plata, lo tuyo es de una vocación. Y sabes que métasela toda, yo la apoyo. Y entonces eso fue para mí como esa confirmación que yo dije, siempre la había tenido, siempre la había sentido. Obviamente yo llevaba haciendo un colchón, unos ahorros, y le digo a José como que ya, hoy me voy, renuncio, voy a trabajar hasta el 15 de mayo, y me dijo, no, estamos súper bien, ahí cumplimos los 6 meses, pues no cumplimos los 6 meses en tiempo, pero por ejemplo en ahorro, en recursos, no sé qué, sí, entonces vamos a metérsela toda. Trabajé hasta el 15 de mayo y el 16 de mayo empecé 100% y exclusivamente con la pepa cósmica. Ay, qué rico, me encanta. Además, la historia es muy chévere porque es como literal el ejemplo perfecto de que tú por medio de la herramienta como que tú sí viste que tenías el potencial de metérsela a toda otra cosa, aun cuando tenías dudas, como por ejemplo por lo de tu hija y todo. Claro, porque es que tenemos responsabilidades, pero fue muy curioso porque si antes yo lo usaba para tomar esas decisiones, hoy en día más. O sea, yo no doy un paso sin antes haberlo revisado, consultado, meditado. O sea, como que me siento a meditar, a entender muy bien esto, para qué me sirve, cómo puedo impactar a las personas con esto, pues porque hay un propósito en la herramienta demasiado especial. Y entonces se volvió como esa insignia de mi vida sin que se vuelva pues como una predisposición. Ah, no, entonces no voy al centro comercial pues porque el tarot me dijo que no, cero, jamás. Pero sí como las decisiones más importantes, más relevantes, siempre lo hago con estas herramientas. La fecha de mi matrimonio, por ejemplo, la elegimos con una técnica de astrología que se llama electiva. Astrología electiva, para elegir fechas y horas especiales para algo en particular. Sí, ay, me encanta. Eso lo hablaremos en el otro capítulo. Ay, me encanta. Ve, yo te iba a preguntar algo antes de que se me pase con lo que hablabas, pues, por ejemplo, para la gente que no está muy familiarizada, contaste que te salió la muerte. ¿Qué significa la carta de la muerte? La muerte es una transformación y un punto final que es inminente, o sea, es inevitable. ¿Cierto? Para mí no era algo sorprendente porque yo ya lo venía sintiendo, yo ya me estaba preparando para esa muerte y no necesariamente es una muerte literal, no es de que tu cuerpo físico va a morir, pero un ciclo, una relación, un vínculo, una etapa de tu vida sí muere completamente. En mi caso, en ese momento murió una versión de Estefanía, la versión miedosa, la versión como subvalorada, la versión que no se sentía capaz, esa versión de Estefanía temerosa, y es que si no tengo un trabajo fijo entonces voy a fracasar, murió. Y por el contrario, nace, porque todo final augura un inicio. Y eso es algo que yo trato de hablarlo mucho en consulta, y es como, venga, cuando sale la muerte es porque ya no hay nada que usted pueda hacer para que eso sea diferente. Y permítase confiar en ese nuevo comienzo. Ok, listo. ¿Tú alguna vez has dudado de algo que te ha dicho el tarot? O sea, como que te lo dice y tú eres como, ¿en serio? Pues como esto sí será así. Les voy a contar una cosa. Y es que resulta que pasa que cuando uno está mezclando las cartas, a veces ellas saltan. Yo he visto, confirmo. Entonces, yo lo que hago es que observo la carta y dependiendo la carta que sea, porque igual vengo escuchando lo que el consultante está diciendo, yo llego y la meto nuevamente en el mazo. Y le digo, si esta persona necesita recibir esta información o yo necesito la confirmación, esta carta me va a volver a salir. Y la carta sale. Sí. O sea, ella vuelve y sale. Pasa también que la carta no sale. Pero entonces, de las que salen en las tiradas, reconfirman lo que esa carta en su principio me hizo sentir, me dijo, me transmitió. Entonces yo digo, no.
obviamente hay que tenerlo en cuenta. Siempre tengo en cuenta esa información. Ok, listo, lo entiendo. Bueno, no, entonces antes de pasar a las preguntas finales te iba a preguntar, obviamente lo trajiste, ¿qué podemos ver o cómo podemos interactuar con él o qué te habías imaginado? No, pues, o sea, yo me lo traje, yo ni siquiera le pregunté nada a Caro, o sea, yo de fastidiosa fue que lo No, supuse. me encanta Fastidiosa Cero. Podemos mirar, si quieres que preguntemos cosas tuyas, podemos preguntar cosas tuyas sin problema. Ok. Si quieres preguntar cosas tuyas en relación con el podcast, o si quieres que preguntemos cosas del podcast. Ok, entiendo. Y por ejemplo, en este tipo de tiradas que tú las haces más flash, tú puedes decir con cuántas cartas se responde la pregunta, ¿cierto? Mira, bueno, eso que tú dices es interesante. Porque, por ejemplo, a veces cuando he tenido consultas con Estefa, es como, le pregunto una cosa, saca otra carta o saca otra carta. Pero hay gente que yo he visto que responde, es como con una o con dos. Entonces, sí. Eso depende mucho de la experiencia del tarotista. No todos tienen la misma capacidad de canalizar la información y tan de manera rápida. Yo pienso que menos es más. Cuando tú tienes una pregunta o un tema muy específico que necesitas saber, 2, 3, máximo 3 cartas, tenemos una respuesta muy práctica y bastante consistente. Pero a veces resulta que esa pregunta o ese tema tiene un montón de vertientes. Entonces es como, no, ahora que estamos conversando, vení, saquemos una más y agreguémosle a ver esa información que nos muestra o que nos complementa el tarot. Es más como un tema de complementar que simplemente decir, vamos a hacer una tirada, por ejemplo, la estrella, que son 7 cartas. No siempre es necesario hacer una tirada tan grande. O sea, tú vas sobre la marcha. Es como que si la primera ya te respondió del todo, eres como... Ya, dependiendo, porque a veces siento como que el consultante queda dudas. Como con dudas o como que quiere profundizar un poquito más y yo lo hago sin problema, profundizo y muchas veces pasa, no sé si contigo me ha pasado, ¿será? ¿Qué? Que vienen por una pregunta y yo termino respondiendo esa pregunta y otro montón más que no han hecho. Creo que sí, no, la verdad yo no me acuerdo porque yo siempre hago muchas preguntas, entonces no sé, pero fijo sí ha pasado. Bueno, pero pasa muy frecuentemente. Ok, ya entiendo. Bueno, no, entonces yo creo que si podemos hacer una la más sencilla, pues como con respecto al podcast. ¿Qué quieres preguntar? ¿Quieres algo específico para que lo miremos o quieres que miremos general? ¿Qué nos muestra el tarot para el podcast? La verdad, general. Si la podemos hacer general, súper bien. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, aquí mientras Estefa la saca, algo que me pareció muy bacano cuando yo estaba pues en su oficina, es que ella tiene muchos mazos de tarot. Me imagino que muchos pues tarotistas tienen como sus mazos y yo le pregunté que si ya tenía alguno favorito y alguna vez me lo leíste con uno que se llama como Ethereal Visions, algo así. ¿Lo trajiste? No lo traje, pero tengo la versión... oscura era, bueno, así es como negra. Hay una versión dorada y hay una versión de la luna que tiene los apliques. El que es dorado tiene los apliques en dorado y el de la luna tiene los apliques plateados holográficos. Ay, tengo las dos versiones. Entonces, sí, nada, les contaba eso porque me parece muy chévere como que igual forma eso permita a cada tarotista como imprimirle su esencia a la lectura que le hace la persona, porque sí, como usar un mazo con el que ellos se conectan, me parece también algo súper especial, algo muy chévere, jiji. Vas a sacar 3 cartas de donde tú quieras. ¿Tiene que ser con alguna mano en específico? No me acuerdo. Vamos a desmitificar aquí muchas cosas mientras tú lo vas haciendo. Listo. No es obligación cortar el mazo a la mitad o en 3 partes, no. Hay momentos en los que se hace, hay otros momentos en los que no. No es una obligación, es más como la energía del momento, como la energía del momento. Número 2, no, tus manos son la conexión directa con la herramienta. Entonces, si usas la derecha o la izquierda, no hay ningún problema. Es tu energía la que se está manifestando. Otras personas también dicen con respecto al tarot que hay que guardarlo en una bolsa de terciopelo, tienes que esconderlo o no lo dejan tocar de la gente. Eso, lo de tocarlo de la gente, eso yo lo he visto, lo he leído. No necesariamente, o sea, el tarot tiene un estuche y pues hay rituales y hay procesos para limpiar el mazo, limpiar los espacios y bla, bla, bla. Pero eso de que no se puede tocar de la gente es como una decisión propia del tarotista. A mí personalmente no me molesta que las personas lo toquen porque yo hago mi proceso de limpiarlo y armonizarlo antes de volverlo a usar para mí o para otras personas. Ok, bueno, listo, entonces les voy contando acá mientras Estefa tiene el micrófono lejos. Yo aquí saqué 3 cartas con la mano izquierda porque era la que tenía como libre y listo, entonces ahí como que las puse en un orden, aquí las ponemos y nada, procederemos. Vamos a ver entonces qué le salió a Carito.
Rey de espadas, un arcano menor. Las espadas rigen la mente, la psique, el subconsciente, la calidad de los pensamientos. ¿Cuál salió? La torre invertida. Ay, no, dicen que la torre tiene súper mala fama y a mí nunca me había salido. ¿Cuál? ¿Sí ven cómo es la cosa? Tú incluso sacaste un reel de eso una vez, yo me acuerdo porque sí, o sea, yo he escuchado que la gente le tiene mucho miedo a la torre. La tercera carta es el 3 de copas. Ok. Las copas en el tarot representan las emociones, los sentimientos, y bueno, entonces ya les voy a explicar. ¿Qué pasa cuando una carta sale invertida? ¿Es malo? No, no es malo. Es simplemente que necesitamos entender la energía de esa carta, la información que estamos cuestionando y proyectarla hacia esa pregunta. ¿Qué pasa con la torre? La torre es un arcano mayor que habla de destrucción, de codificación, reestructuración. Al salir invertida nos está hablando de que Carito con el podcast está empezando a construir muchas cosas. Voy a hacer zapa, ¿puedo? Sí. Antes de que empezáramos a grabar, yo le pregunté que cómo había iniciado este proyecto. Y ella, bueno, me contó toda la historia y me dice, pues es que yo ya venía como mirando a ver qué hacer y pues el podcast fue como la idea, como que le daba más forma a todo lo que yo quería ejecutar, ¿cierto? Eso es que coger un montón de herramientas que estaban sueltas, un montón de habilidades que tenía sueltas y empezar a construir un nuevo modelo de algo que funciona para ti. Ok. Eso es lo que nos está mostrando esto. ¿Qué nos dice? Excelente. Hay que construir, hay que estructurar, hay que trabajar. Súper. ¿Qué nos dice el rey? El rey de los reyes, porque hay reina y rey en el tarot, el rey como arcano mayor siempre representa a personas. Arcano menor, perdón. Representa a personas. En este caso te está representando a ti, la mujer líder, la que está llevando la batuta del proyecto. Habla de que hay una determinación incalculable para conseguir lo que quieres, también desde una objetividad, porque eso es lo que habla las espadas, nuestra mente está clara en lo que queremos conseguir, así hayan modificaciones en el camino, pero pues lo tienes claro. Entonces ya con una idea clara, el ejercicio y la acción va a ser mucho más fácil. Ok. Y la tercera carta, y no menos importante, es el 3 de copas. El 3 de copas habla del trabajo en equipo, pero sobre todo del disfrute, de las amigas, del compartir, del relacionamiento y de sentirse bien. Porque las copas pues están relacionadas con el agua, que son los sentimientos, y es una carta muy bonita, es una carta súper positiva que dice como al final del día lo estás haciendo para disfrutar. Y eso es evidente. Entonces no hay nada, bueno, hagamos el ejercicio, saca una más. Y por ejemplo, entonces la que yo saque en este momento, ¿qué va a responder? ¿O lo sabrás es cuando yo la saque? Sí, lo vamos a saber es cuando tú la saques. Ah, ok, bueno, entonces por ejemplo aquí lo que les estamos contando, por ejemplo, no sé, aquí me gusta pues como cortarla, voy a sacar esta, la voy a poner por acá, que hay espacio. ¿Qué salió? Sale el 4 de bastos. Ok. ¿Tú estás pensando de pronto en buscar aliados estratégicos para el podcast? Claro. Sí, pero yo no me sabía claro, esa. Claro. Bueno, listo. Sí, es que, o sea, como que más allá de un podcast, para mí que también es como la excusa de que la marca sea algo mucho más grande, pues como literal todo lo que te imagines, no sé, talleres, productos editoriales, o sea, el montón de cosas que yo me puedo imaginar con esto es increíble. Entonces sí. Bueno, ese 4 de bastos lo que está haciendo es hablarnos a nosotras de un trabajo en equipo con aliados estratégicos, ya sea que eventualmente llegue alguien a apoyarte en el podcast de cualquier forma, producción, presentación, XYZ, y puedas darle más solidez porque hay un tema de un compromiso con esas o marcas o aliados estratégicos para fortalecer el proyecto. De verdad que se ve súper lindo. Okay. Bueno, voy a responder una pregunta que no me han hecho. Y es que solamente salió un arcano mayor y las otros 3 son arcanos menores. Los arcanos mayores son energías a largo plazo, súper contundentes. O sea que ¿qué te está augurando? Construir, trabajar y empezar a edificar. Como dice el dicho, Roma no se construyó en un día. Entonces permítete vivir ese proceso de construir ese proyecto como tú te lo sueñas, con todas esas vertientes y con todas esas líneas de negocio dentro del podcast, ¿cierto?
¿Alrededor de qué? De esa claridad mental con las personas que tú quieres para consolidarlo eventualmente con las personas que se conecten con el proyecto dentro del modelo de proyecto. Ok, ay, excelente. Ahorita que les dije lo de la torre, sino que es que tú sabes que como que generalmente la gente le tiene miedo a la torre, ¿no? Y a mí nunca me había salido, ay, no es por nada, pero a mí me suelen salir cartas chéveres. Bueno, no hay cartas malas, totalmente, no hay cartas buenas ni cartas malas, pero a mí me han solido salir pues cartas que uno dice como, ay, wow, así, el sol, no sé qué. Entonces sí me pareció curioso y yo, ay, no. Pero la importancia de saber direccionar esa carta. Exacto. Pasa lo mismo con la muerte, pasa lo mismo con el diablo. Por ejemplo, la gente no sabe que el diablo son excesos. Entonces, cuando a una persona le sale el diablo, es dependiendo de lo que estemos preguntando, pero sí tiene que ver una persona super workaholic, le va a salir el diablo. Y es como, venga, no estás poniendo el límite sano a algo que tienes que trabajar. Pero de hecho, te sale súper linda. Ay, excelente. Me alegra mucho. Hay podcast para rato. No lo esperaba. Pues no esperaba que hubiera lectura de tarot hoy porque no sabía que se iba a traer las cartas, entonces me parece brutal. Ay, Estefano, excelente. Bueno, entonces ya para ir terminando, ya después de hablar de todo esto tan bonito, ¿qué tips o consejos podrías tener primero para alguna persona que se quiera empezar a empapar del tema del tarot? Porque, por ejemplo, yo tengo la hermanita como de una conocida. Hace poquito salimos con ella y ella está empezando a aprender de esto y ella decía, pues no sé qué tan acertado sea, tú me dirás que es más fácil antes hacer tiradas largas que corticas, y entonces ella está como en todo el tema de aprender. Por ejemplo, para ese tipo de personas, ¿qué consejos les podrías dar? Hay muchas metodologías y no todas las personas aprendemos de la misma manera. Entonces empecemos. Okay. El primer tip es, si te llama la atención, cómprate un mazo. Puedes empezar por un mazo básico como es el de Rider White, tradicional, antes de meterte a una versión de un tarot ilustrado diferente, pues porque no va a ser la misma asociación, porque obviamente cuando es tradicional es mucho más fácil aprender a asociar esa información. ¿Listo? Número 2, hay muchos tutoriales, hay muchos libros, empezar a hacer como el ejercicio autodidacta. Otro tip que es demasiado importante, y yo creo que esto funciona para el autoconocimiento en general, es que no se casen con un solo concepto. Es que es con Pepa y solo Pepa. No, yo comparto mi conocimiento, yo comparto mi experiencia, pero en la variedad está el placer. Y ahí es cuando uno empieza a escuchar a otras personas y a entender con cuáles se conecta más y con cuáles definitivamente no. Hay personas con las que dicen, no, es que no me gusta cierto mazo porque es muy oscuro, porque es su personalidad y todo bien. Pero hay que buscar esa manera como de encontrar esa información que esté alineada contigo y que siga siendo fiel a ti antes de simplemente seguir una onda. Total, la importancia de cuestionar, me parece súper acertado también lo que dices. Y entonces ahora un consejo para una persona que tal vez nunca ha tenido una consulta de tarot y quiere utilizarla como herramienta para autoconocerse y empezar a trabajar por sus propósitos. Por favor, deja el miedo en la casa. No lo lleves a la consulta. Ay, es que de pronto me va a decir que me voy a morir, que esa decisión que yo estoy tomando está mal. En absoluto, porque yo no puedo manipular una energía que está siendo guiada por mí, pero que es tu energía hablando en estas cartas. ¿Qué es lo más importante? Que se den la oportunidad de ir a una consulta, a mirar. Muchas veces hay feeling con los consultantes y se vuelven consultantes súper periódicos o constantes con esa misma persona. Hay otros que prefieren ir a varias personas diferentes. Indaguen sobre el tarotista o la astróloga, siempre busquen si sienten afinidad con esa personalidad, con esa perspectiva. Una vez me pasó que Aleja, yo le hablaba al principio, la amiga que me ayudó como a estructurar el modelo de negocio, fue donde una psicóloga que también maneja pues como estas herramientas, y la psicóloga lo que hizo fue ser súper fatalista. Entonces mi amiga salió destruida de su terapia y me dijo, ¿cómo será que tú me puedes ayudar? Porque aunque tú no conoces la historia a detalle, tu forma de expresarte es mucho más empática.
Imagínense donde Aleja no se hubiera dado la oportunidad, no porque fuera conmigo, no se hubiera dado la oportunidad nuevamente de acercarse a la herramienta, se estaría perdiendo de algo súper bondadoso. Entonces, como darse la oportunidad de conocer y de escuchar qué tienen para decirte, cómo te pueden guiar, y ojalá y preferiblemente que haya una buena empatía, una buena conexión con ese consultante. Exacto, lo que hablábamos ahorita, que tiene el tarotista una responsabilidad al transmitirte la información y que te pueda guiar de una manera que sea constructiva y no destructiva. Total. Sí, claro, porque también, o sea, no puedo echar la culpa a nadie, pues nosotros también tenemos problemas, también tenemos días malos, a veces es como que nos levantamos a cumplir con responsabilidades porque, pues, pucha, tengo 1000 cosas por hacer, pero también está dentro de como esa parte de la lealtad profesional, porque esto es nuestra profesión, a quienes nos dedicamos de lleno a esto, y es como que estar con la energía y con la mente y con la disposición 100% puesta para ese consultante, porque somos el canal a través del cual ese consultante recibe la información. Tú lo sabes que has estado conmigo en consulta, yo estoy contigo en consulta, yo no estoy pendiente ni del celular, ni del reloj, ni que se cayó el techo, o sea, yo no puedo porque estoy siendo ese canal, esos ojos, esas manos que están conectando con esa información que tú necesitas recibir. Total. Antes de hacerte la última pregunta, me generó mucha curiosidad algo. ¿Tú tienes una carta favorita? He tenido cartas favoritas y es como por temporadas. Hubo una época cuando estaba haciendo la transición, un tiempo después entendí por qué, de dejar de ser empleada para ser emprendedora. Mi carta de ese momento era la estrella. Okay. Y la estrella es un arcano mayor que habla de catarsis. Tiempo después fue que entendí que yo estaba haciendo una catarsis. Listo. En estos momentos, en los últimos 3 años, lo que he hecho como mi carta favorita es sacar mi arcano del año, no de la vida. O sea, nosotros tenemos un arcano de vida, es decir, con tu fecha de nacimiento hacemos un ejercicio de sumar, sacamos una cifra de un solo dígito y ese es tu arcano de vida, es la energía que tú vas a tener siempre para ti disponible a lo largo de la vida, ¿cierto? Y cada año, cuando cumplimos años, hacemos un ejercicio similar, pero con el año en curso, o sea, el que vas a empezar, porque nuestro año comienza cuando cumplimos años. Eso también lo haremos en el de la astrología. Y ya con ese arcano es como, esta es la energía más predispuesta y más fuerte para mí este año. Entonces lo que hago es como abrazar ese arcano y empoderarme a través de esa simbología y esa energía. ¿En este momento cuál es? En este momento. Mi arcano, porque acabo de cumplir años. Okay. Ahorita hace 15 días cumplí años. Y mi arcano del 2024-2025, o sea, que va de octubre del 2024 hasta octubre del 2025, es la emperatriz. ¿Pero tu favorita o la de tu año? No, es la de mi año. Ya. Entonces ya no es como que tengo una carta favorita, no, es como que ya mi arcano del año es mi carta favorita. La integras en ti. Totalmente. Ay, me encanta. Ay, excelente. Yo siento que he dicho esto un montón, pero ahora sí, es que me surgen un montón de preguntas, pero ahora sí ya para finalizar. Entonces, Estefa, una frase que le dirías a una persona que aún no se ha decidido a lanzarse a cumplir sus sueños. ¿Qué está esperando? Excelente. Que no espere más, que la vida es ya. El mejor regalo que nosotros tenemos es el presente. Y si uno quiere materializar sueños porque son ambiciosos y porque da miedo, organícese, estructure, busque herramientas de autoconocimiento, no es únicamente desde la parte espiritual, sino todo para minimizar esa angustia, ese temor y empezar a hacerlo. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que no resulte. Y siempre resulta, de alguna otra manera, porque si tu alma, si tu corazón, si tu mente te está llevando a ese sueño, es porque tú tienes las herramientas o vas a tenerlas eventualmente para manifestarlo, para estructurarlo. Completamente de acuerdo. Así que, amigos, láncese que la vida es ahora. Como dice Estefa, la vida es ya. Ay, bueno, no, Estefa, agradeciéndote infinitamente por este espacio en el que yo no sabía que le iban a tirar las cartas a mi podcast. De verdad, muchísimas gracias, me encantó tenerte aquí. No sé si ahora por tu parte quieres decir algo para finalizar el capítulo. Igual, la vamos a tener otra vez por aquí para hablar de astrología, pero...
Si Por quieres. favor, que nos manden muchas preguntas, muchas dudas. A mí me encanta conversar. Soy cero egoísta con el conocimiento. Hay muchos mitos. Nadie tiene la razón absoluta. Pero lo más importante es que ustedes se permitan sentir y escuchar. Y vamos a vivir una revolución a nivel social. Obviamente esa revolución social se alimenta de la revolución personal. Pero vamos a vivir una revolución social muy importante donde vamos a trabajar muchísimo en ser nosotros de manera cada vez más auténtica. No porque ayer fueras menos auténtico, sino que hoy, con las herramientas y con las características de las circunstancias de hoy, sale una versión tuya más conectada al presente, que finalmente es lo que cuenta. Listo, bueno, mil gracias amigos por habernos escuchado. Ya saben que esto es el Dream Lab y yo soy Caro Gómez, su host. Gracias Adiós. a todos. Chao, chao.